Los principios lógicos. Por principios lógicos, hay que entender los principios que gobiernan el entendimiento humano entero, cualesquiera que sean los objetos a los que aplica su actividad. Estos son los que se llaman también los principios directores del conocimiento. Aunque estos principios no sean en realidad sino una expresión particular, para las condiciones del entendimiento humano, de los principios propiamente dichos, que son de orden verdaderamente universal, debemos limitarnos aquí a considerarlos bajo el aspecto lógico, pero, para estudiarlos de un modo completo, habría evidentemente que salir de ese punto de vista lógico y situarse en el punto de vista metafísico. Por otra parte, estos principios lógicos, cuando se los quiere enunciar, son forzosamente expresados bajo la forma de juicios, y la constitución misma del lenguaje no permite que sea de otra manera. Pero, no obstante, si se los considera en sí mismos, fuera de toda aplicación a la experiencia, hay que estudiarlos antes del juicio, e incluso antes del concepto, pues un concepto, lo mismo que un juicio o un razonamiento, no puede tener valor lógico sino en tanto es conforme a estos principios, a los que se puede contemplar como las condiciones fundamentales del acuerdo del pensamiento consigo mismo, porque son la traducción lógica de las condiciones mismas de toda posibilidad. El primero de estos principios lógicos es el principio de identidad, que, metafísicamente, afirma la identidad esencial que pertenece al ser, y que, lógicamente, puede formularse así. Lo que algo es, lo es por su esencia. Una cosa es su quiridad. O también, A es la esencia de A. Este principio es de una evidencia inmediata, pero dista mucho de ser tan insignificante como puede parecer cuando se le contempla superficialmente. Los lógicos han cometido a menudo el error de descuidarlo o de no plantearlo claramente antes de todos los otros principios, lo que se debe quizás a lo difícil que es darse cuenta de toda su importancia sin darle la forma bajo la que tiene un alcance propiamente metafísico. El ser es el ser. Para permanecer en el dominio lógico, diremos que este principio está implicado en cada uno de nuestros juicios, cuya primera condición es en efecto que la cosa de la que hablamos sea y permanezca idéntica a sí misma, al menos con respecto al atributo que afirmamos le conviene, sin lo cual no sería posible decir de ella nada que fuese verdadero. Es también, de manera inmediata, el principio de todas las demostraciones directas que tienen conclusión afirmativa. El segundo principio lógico es el principio de contradicción, que es en cierto modo el inverso del principio de identidad, o su aspecto negativo, y que se puede expresar así. A no es no A. Esto es una consecuencia inmediata del principio de identidad, pero no es el principio de identidad mismo. Se debe admitir que hay ahí dos principios distintos, aunque hayan sido a veces confundidos por error. Leibniz formula el principio de contradicción del modo siguiente. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y desde el mismo punto de vista. Esta fórmula está tomada de Aristóteles. Desde el punto de vista exclusivamente lógico, se puede también aceptar la de Kant. Un predicado que está en contradicción con su sujeto no le conviene. En la práctica, el papel del principio de contradicción es más notable que el del principio de identidad, es por la ausencia de contradicción que se define la posibilidad lógica, y contradictorio y absurdo son, en el fondo, términos sinónimos. Este principio es el que se emplea más particularmente en toda discusión, en toda demostración directa que tiene conclusión negativa, y en toda demostración al absurdo, aunque haya que observar que cada uno de los principios de los que hablamos en este momento intervienen más o menos en todo razonamiento. El tercer principio lógico es el principio del tercero excluido o del término medio excluido, que se puede formular así. M es forzosamente A o no A, una cosa es o no es, no hay término medio. Este principio, que supone los dos anteriores, de los que es como una combinación, pone especialmente en evidencia la idea de necesidad lógica, de uso menos constante que los otros dos, es aplicado principalmente en todos los razonamientos en los que hay una alternativa. Es importante observar que todos los axiomas matemáticos se vinculan inmediatamente a estos principios lógicos de los que acabamos de hablar. Son la aplicación de estos en un dominio especial, el de la cantidad, cuyo estudio constituye el objeto propio de las matemáticas. Junto al grupo que forman los tres principios anteriores, conviene contemplar otro, que puede reducirse a un principio único, al que se da, según la forma bajo la que se lo exprese, los nombres de principio de razón suficiente o principio de universal inteligibilidad. Este último nombre no tiene sentido sino desde el punto de vista exclusivamente lógico,
pues supone que se considera lo que es, no en sí mismo, sino en tanto que puede ser objeto de comprensión. Este principio plantea que todo lo que es debe tener una razón de ser, o, que nada es sin alguna razón. Esta es, al menos, la forma bajo la que se lo puede enunciar cuando se lo libera de todas las consecuencias discutibles que a veces se han querido deducir de él, pretendiendo hacerle decir más de lo que verdaderamente dice. Este es el punto de partida de toda investigación en el dominio de las ciencias de hechos, pues la idea misma de ley natural no tendría sentido alguno si no supusiera implícitamente la existencia de este principio. Una forma más particular del mismo principio es esta. Nada sucede sin causa, o, todo lo que se produce tiene una causa. Es entonces el principio de causalidad, que es así una aplicación o una particularización del principio de razón suficiente. El papel de este es, de un modo general, dirigirnos en la búsqueda de lo que no conocemos, mientras que los otros principios, de los que hemos hablado en primer lugar, nos permiten únicamente sacar conclusiones válidas de lo que ya conocemos. Hay que abstenerse de confundir a los principios lógicos, los cuales, siendo verdaderamente principios, son esencialmente a priori, con las generalizaciones más elevadas que podamos obtener a posteriori, es decir, partiendo de la experiencia. Y hay que abstenerse también de buscar más de la cuenta, y de un modo poco justificado, no ya vincular, sino reducir los principios propios de las diversas ciencias a principios comunes a todas las ciencias, o incluso, comunes a todo ejercicio de las facultades intelectuales en cualquier dominio que sea. El principio de identidad domina toda la lógica, pero al mismo tiempo va más allá del dominio de la lógica, ya que ésta no es y no puede ser sino una aplicación de los principios universales a las condiciones particulares del entendimiento humano. El principio de identidad no puede pues reducirse a una fórmula como esta. Lo que es verdadero en un tiempo y en un lugar determinados, es verdadero eternamente y universalmente, y lo mismo para lo que es falso. Ya que tal fórmula no puede expresar sino la aplicación lógica del principio, y en modo alguno el alcance metafísico que tiene en sí mismo. Por otra parte, en el fondo, el sentido mismo de la fórmula anterior, en lo que se refiere a lo verdadero, no es otro que este. Toda verdad de hecho, si se la transpone a lo universal, es decir, si se la considera independientemente de las condiciones de tiempo y de lugar que le dan el carácter de hecho, es, y permanece, la expresión de una posibilidad. Aserción que es evidente y no necesita ser formulada aparte desde el momento que se ha establecido la noción metafísica de la posibilidad. El principio de contradicción, que expresa la condición fundamental de la posibilidad, no debe ser confundido con el principio de identidad, como parece haberlo hecho Leibniz, ya que es, en cierto modo, el inverso o el aspecto negativo de este. Es pues, en realidad, un derivado del principio de identidad, e incluso, debido a su carácter negativo, no sería nada por él mismo y sin este, al que presupone esencialmente, al menos en el dominio del ser. Pero, establecido el principio de identidad, el principio de contradicción se deduce necesariamente e inmediatamente de aquel. Del mismo modo, del conjunto de estos dos primeros principios deriva el principio del término medio excluido, que completa la enunciación de las condiciones de la verdad aplicables a todo lo posible, o más exactamente, bajo su forma ordinaria, a todo lo posible realizable en el ser. Pero estos tres principios, en razón de su universalidad, no pueden tener en ellos mismos ninguna relación, fuera de sus aplicaciones especiales, con las condiciones particulares y contingentes de las verdades de hecho. Definición y división de la lógica. Generalidades. En toda ciencia, hay que distinguir lo que se puede denominar la materia y la forma. La materia es el objeto estudiado, la forma es el conjunto de las operaciones que el espíritu lleva a cabo y los procedimientos que pone en acción para dar lugar a la ciencia de este objeto. La lógica no tiene que considerar más que la forma de la ciencia, haciendo abstracción de su materia. Podemos decir con Bacon que es la ciencia de la ciencia, entendiendo por tal que es la ciencia de las operaciones y de los procedimientos por medio de los cuales es constituida la ciencia. Es preciso subrayar, sin embargo, que cuando decimos que la lógica no considera sino la forma de la ciencia, esto no se aplica rigurosamente más que a la lógica pura o general, que, por esta razón, es también llamada lógica formal, porque no tiene en cuenta más que la forma del pensamiento. Ya hemos dicho que esta lógica pura es el estudio de las leyes generales del entendimiento humano.
Podríamos decir aún que es el estudio de las condiciones del acuerdo del pensamiento con sí mismo, y que desemboca en constituir la recopilación de los preceptos que hay que observar para pensar sin contradecirse, y de una manera consecuente. Hay que estudiar ante todo la lógica desde ese punto de vista, pues hay en nuestras concepciones, en nuestros juicios, y en nuestros razonamientos, algo que no cambia, que pertenece propiamente al entendimiento mismo, y que no depende en modo alguno de los objetos diferentes a los cuales pueden aplicarse las operaciones de este entendimiento. Tal es el objeto de la lógica formal. Tomado en sí, es decir, independientemente del objeto a conocer, un concepto, un juicio o un razonamiento, es legítimo y correcto desde que no implica ninguna contradicción, tal es la ley fundamental sobre la cual reposa toda la lógica formal. Por otro lado, hay que ver en esta ley la expresión, desde el punto de vista particular del entendimiento humano, de ciertos principios que, en sí mismos, son de orden verdaderamente universal, y que como tales, sobrepasan el dominio de la lógica y pertenecen propiamente a la metafísica. Estos principios son los que se llama habitualmente los principios directores del conocimiento. En cuanto a la lógica aplicada, ella estudia, ya no las condiciones del acuerdo del pensamiento consigo mismo, sino las condiciones del acuerdo del pensamiento con sus objetos. Ha de tener pues en cuenta la materia del pensamiento. Es por lo que, en esta lógica aplicada, debemos hacer tantos capítulos distintos como maneras diversas hay de hacer juicios y razonamientos, según los diferentes objetos que se trata de conocer. Esas modalidades diversas del juicio y del razonamiento constituyen propiamente los métodos de las diferentes ciencias. Es pues, el estudio de los métodos de lo que aquí se trata esencialmente, y, como se ve, esos métodos derivan a la vez de la naturaleza propia del entendimiento humano y de la naturaleza propia del objeto a conocer. Podemos además decir que esos medios son apropiados a nuestras diversas facultades, para alcanzar los fines propios de cada ciencia particular. La lógica aplicada, teniendo por objeto el conocimiento de los métodos de las diferentes ciencias, lleva también el nombre de metodología. Solamente de esta parte de la lógica tenemos que ocuparnos aquí, con exclusión de la lógica formal. Por otra parte, remitiremos a la teoría del conocimiento la cuestión de saber si cuando el pensamiento está de acuerdo con los objetos, tal como son dados al hombre en la experiencia, interna o externa, éste alcanza así el conocimiento de los objetos tal como son en sí mismos, o, en otros términos, si lo que es la verdad para nosotros es también la verdad absoluta e incondicionada. Esa es una cuestión que debemos dejar fuera de la lógica. Nota. En la teoría del conocimiento, cuarta y última parte de su curso, Guénon afirma que, constituyendo la metafísica un orden de conocimiento totalmente aparte, debería pues estar enteramente separada de todos los elementos más o menos heterogéneos que forman las otras ramas de la filosofía, y que pueden entrar todos en la definición general del conocimiento científico. Para que esta separación sea posible hay que eliminar por otro lado de la metafísica un bastante grande número de consideraciones que la filosofía clásica hace ahí entrar ordinariamente, y que son enteramente extrañas a la metafísica verdadera. Estas consideraciones las hace surgir de la teoría del conocimiento, que define como el examen del valor del conocimiento al cual el hombre puede alcanzar, y desde el momento que tal teoría es esencialmente relativa a las condiciones del entendimiento humano, ello basta para mostrar que no puede tener un alcance verdaderamente metafísico, es decir, universal. La teoría del conocimiento puede muy bien ser considerada, en cierto sentido, como una preparación a la metafísica, e incluso puede decirse que forma en cierto modo una transición entre la lógica y la metafísica, en la medida que una transición así puede existir. Pero, dado que se relaciona con el entendimiento humano, está más cerca de la lógica que de la metafísica, y, en todo caso, es algo exterior a la metafísica verdadera, y que, como tal, es preferible estudiar aparte.